Hola mis queridos amigos en Facebook. Hoy es miércoles 5 de agosto, soy Temis de la Peña y es mi turno compartir con ustedes una plática edificante más. Como saben ustedes, estamos leyendo el libro de Viviendo la Ciencia de la Mente y esta vez les quiero compartir un capítulo muy hermoso. Yo pienso que es el secreto, la clave para tener una vida de bienestar. El capítulo se llama Liberar la carga. Ok, entonces bueno, pues vamos a empezar porque tenemos mucha información que ver. Dice Ernest Holmes, la carga de la vida surge de la creencia de que no tenemos el poder ni la inteligencia de resolver nuestros problemas. Pero si nos damos cuenta de que nuestro socio, que es la ley, y hablamos de la ley de causa y efecto, donde la causa se da en el pensamiento y el efecto se da en el mundo material, hace cosas de sí mismo por sí mismo, convirtiéndose en la cosa que hace. Sabremos que no importando qué hechos indeseables puedan manifestarse en nuestra experiencia presente, la ley los puede disolver para nosotros. Entonces, es decir, que es un juego de la ley que es causa y efecto. Entonces la causa se da en un momento, el efecto se da en otro momento diferente. Primero la causa, luego el efecto. Primero es lo que pensamos y luego es lo que experienciamos, ¿ok? Y entonces, si cuidamos, o sea, aquí la conclusión es que si cuidamos lo que pensamos, pues vamos a obtener en la vida material, física, pues eso que pensamos, ¿ok? Pero si no lo cuidamos, si nos dejamos llevar por la mente subconsciente, por cómo se ha acostumbrado hasta ahorita a vivir la vida con mucha atención, no dando importancia a las palabras y a los pensamientos, pues estamos creando a veces más de lo mismo, ¿no? O sea, en casos de crisis, en casos de situaciones problemáticas, si nos concentramos en ellas, pues estamos generando más de lo mismo. Entonces continuamos con el texto. Dice, transferimos el problema al ideal divino. Si alguien nos pregunta cómo es que la inteligencia divina va a reconocer nuestro pequeño problema, nuestra respuesta puede ser que lo divino funcione a través de la ley universal de la causa y efecto. Y no hay pequeño, o sea, porque aquí el concepto muy importante de ciencia de la mente es que sentimos, sabemos, creemos con todo el corazón que estamos unificados con ese poder creativo que se le puede llamar Dios, que se le puede llamar universo, cada quien de cuando haga las creencias que quiera, pero es como funciona la mente. Entonces, ese poder es infinito. Entonces, en el infinito no hay más o menos, lo infinito es infinito, se le sume o se le reste, sigue siendo infinito. ¿Ok? Y eso es, por ejemplo, un concepto diferente cuando nos queremos ver, que es lo importante que empecemos a hacerlo como seres humanos cósmicos, ¿ok? Y no como personitas chiquitas con baja autoestima que dependemos de todo lo de afuera, que estamos a expensas de no saber qué, ¿no? O sea, totalmente indefensos. No es así. O sea, tenemos el libre albedrío, tenemos esa inteligencia, ese poder creativo para usarlo en todo momento, pero sí hay que saber que se comienza usando en cada pensamiento que tenemos, en cada sentimiento que tenemos. Entonces es importante, pues, reentrenarnos, desaprender muchísimas cosas para poder usar completamente ese gran poder. Y continuamos, dice, quien sea que especialice esta ley, encontrará que puede transferir la carga de la responsabilidad personal a la ley. Y que la ley funcionará para él según el patrón de su pensamiento. Entonces, o sea, no hay carga, es lo que pensamos, eso va a ser. Entonces, bueno, si lo que pensamos va a ser, ¿a poco no les parece que pues vamos a pensar lo que queremos y vamos a pensar siempre de manera positiva, vamos a tener pensamientos de amor, de bondad para nosotros, para empezar, y al tenerlos para nosotros, automáticamente lo estamos teniendo para nosotros mismos. ¿Okay? Entonces vamos a aprender, a reaprender, porque los niños lo tienen, ese poder y esa inteligencia para usarlo, pero con la educación pues empezamos a usar mucho más esa parte de ego, que es miedo, que es defendernos, y empezamos a dejar de creer en nosotros. Entonces es importante regresar a ese camino de creer en nosotros. Dice, de nuevo, debemos recordar que la ley no conoce grande o pequeño, lo que estábamos diciendo, solo sabe hacer. O sea, lo que yo pienso,
lo va a ejecutar, lo va a hacer. Entonces tenemos ese socio, ese aliado que es la ley, que está a nuestro servicio de hacer realidad nuestro pensamiento. Porque la palabra pone a la ley en movimiento. Yo pongo la palabra y la ley la pone en movimiento, ¿sí? Para que se realice, para que se hagan las acciones necesarias para que eso se manifieste en la vida, se realice. Y porque podemos hablar la palabra, sabemos que podemos usar la ley. Porque tan universal como es esta ley, es también particularizada a través de nosotros. Entonces, una ley universal con la que se ha creado el universo, pero es una ley en la que cada uno de nosotros somos un universo individual, conectado con ese todo, y entonces la usamos de la misma forma. Se especializa a sí misma, a nuestra solicitud, y fluye por nuestro pensamiento hacia la ejecución. Fíjese qué importante. Dice, al hacer un uso práctico de esto, que es lo importante, hacer un uso práctico de esto. Sinceramente no queremos quedarnos con las teorías, queremos llevar a la práctica la ciencia de la mente 24 horas, 7 días a la semana, o sea, que sea nuestra vida, nuestra forma de vida. Entonces, dice, debemos darnos cuenta que nuestra palabra es la ley. Entonces le quise poner también de título a este video, nuestra palabra es la ley, recordando la canción de José Alfredo Jiménez del Rey de Y mi palabra es la ley. O sea, creo que para los que somos de habla hispana, sobre todo los mexicanos, esa frase nos suena y bueno, pues es muy real. O sea, nuestra palabra es la ley. Así, nuestra palabra de expansión significa expansión y nuestra palabra de contracción significa contracción. Si usamos la ley como limitación, no es culpa de la ley, es la forma en que la estamos usando. Si tenemos una idea clara de cómo la ley de la causa y efecto funciona, veremos que nuestra palabra especializa la ley en una forma única e individual, en una manera personal. Entonces somos creadores, somos seres creadores, cada palabra, cada pensamiento. Entonces fíjense, es un poder hermoso, pero también es una responsabilidad. Y entonces es importante darnos cuenta de esas dos partes y sobre todo sí tener esa responsabilidad de cuando estamos regresando a como nos han educado, de defendernos, de tener miedo, de pensar mal de los demás, de dividir, pues no dejar que siga ese pensamiento, sino pararlo a tiempo, hacer un espacio para transformarlo otra vez en amor, otra vez en unificación, otra vez en bien, porque si logro hacer eso y lo estoy haciendo seguido todo el tiempo, se va haciendo un patrón. O sea, hemos hecho un patrón de crear cosas que no queremos porque usamos mal la palabra, pero podemos muy fácil en unos meses regresar a crear este nuevo patrón, ¿no? Es muy interesante de esto de cómo usar la mente. Y transferimos la carga pasándola como si fuera a la ley que gobierna nuestra sociedad divina y nos apoyamos en la guía divina para hablar la palabra correcta en la ley. La palabra de confianza se ejecuta sola. Nuestro reconocimiento del bien se vuelve bien que reconocemos. Se nos dice que la palabra de Dios es llena de fe y verdad. ¿Ok? Luego dice, empezamos con la proposición de que la palabra es el poder detrás de la cosa. O sea, entonces toda cosa que vemos hecha, que hemos hecho, fabricado los seres humanos, primero fue pensada. No hay nada que aparezca así, o sea, cualquier cosa que se fabrique o cualquier, sí, o sea, de todas las cosas que utilizamos, hemos llegado a una vida muy cómoda ahora gracias a la tecnología, pues todo eso que existe ha sido pensado primero. Alguien lo ha pensado, un inventor, varias empresas que se unen para hacer algo, pues es lo que varios laboratorios, o sea, dependiendo en qué área, en todas las áreas de la vida, pues hay gente que se ha unido para pensar ideas que van a crear proyectos que van a hacer nuestra vida pues más agradable, más sencilla, más cómoda, ¿no? Ok, dice, sin embargo, debemos estar siempre seguros de que la palabra está en armonía con la realidad eterna. Porque cuando transferimos nuestra carga en la ley, estamos poniendo la causa y el efecto. Yo diría, estamos poniendo la causa y la ley hace que se convierta en un efecto, es causa y efecto en movimiento. Y si deseamos experimentar solo lo que es bueno, nuestro uso de la ley debe ser bueno. Esto no es más que otra forma de decir que el universo
esa prueba de tontos, ¿no? O sea, porque no hay engaño. O sea, no es cierto que si yo tuve un buen pensamiento voy a tener una mala manifestación. O sea, si yo tengo una manifestación que no me gusta, es importante ir adentro de mí, no pelearme con lo de afuera, ir adentro de mí a recapacitar en qué pensé egoístamente, separadamente, desconfiadamente, con miedo. Y no hay pierde. O sea, cuando uno regresa y ve eso, uno se conoce a uno mismo. Y de eso se trata para mí este estudio de la ciencia de la mente. Es un camino de autoconocimiento para el ser humano. ¿Ok? Entonces hay que estar esa a prueba y error, ¿no? Hay que estar haciendo, hay que estarla practicando. No es que tenga que ser la primera, nos vamos a equivocar, pero si de cada error aprendemos, pues cada día nuestra vida va a ser mucho más bella, mucho más en paz. Dice, pero ¿cómo vamos a saber que estamos hablando la palabra de Dios? Solo hay una manera de saberlo. ¿Es nuestra palabra armoniosa? Si estamos seguros de que no hay nada en ella que tenga un elemento de daño, odio, miedo, limitación o destructividad de cualquier naturaleza, entonces es autoevidente que estamos hablando la palabra de Dios. Y podemos descansar en absoluta confianza sobre el resultado. ¿Ok? Entonces, y es fácil ver, sentir cuando estamos metiéndonos en esos patrones dañinos que hacen que caigamos de la gracia, que nos sintamos mal y que creemos un mal resultado. O sea, se siente cuando tenemos ese odio, ese miedo, o cuando decimos, no, es que eso se ve muy difícil, eso yo creo que no es para mí, eso no puedo. O sea, nosotros nos damos cuenta. Entonces, seamos muy amorosos con nosotros, pero también muy atentos con nosotros de irnos reeducando en el vocabulario que usamos, en la forma como usamos las palabras, cómo nos hablamos a nosotros mismos. Y al hacerlo, también lo bonito es que vamos a hablar diferente a los demás. O sea, nuestras relaciones van a ser mucho más armónicas, porque así como nos hablamos a nosotros, si aprendemos a no juzgarnos, a no criticarnos, a no castigarnos todo adentro, tampoco lo vamos a hacer afuera. Vamos a ser mucho más comprensivos, más empáticos. ¿Ok? Dice, mientras más estudiamos la naturaleza de estos principios, más convencidos estamos que son ciertos, de que son declaraciones de la gran ley de la causa y efecto que los iluminados de la historia han proclamado. No son ciertas porque los iluminados las han anunciado, sino porque fueron verdad. Los que se inclinan espiritualmente las han percibido. Entonces, en efecto, o sea, tiene miles de años, muchos místicos, muchos sabios maestros, entre ellos Buda, Jesucristo, lo han dicho. Pero lo hemos tomado muy como teoría y hemos dejado de hacerlo en la práctica. O hemos pensado que solo algunos, o sea, mucho en el cristianismo se ha pensado, ok, Jesucristo fue una persona que lo podía hacer, pero los demás no. Entonces hemos entregado, o sea, nuestro poder, hemos desperdiciado ese poder, pero bueno, o sea, nunca es tarde, nos estamos dando cuenta ahora es el momento, pues hagámoslo y todo está bien. Así, nuestra divina sociedad con la guía divina transfiere la carga y quita el peso de la vida. O sea, porque si sabemos que con nada más nos hacemos cargo de tener buenos pensamientos, pues sabemos que van a ser buenos resultados. Y entonces ya no hay ninguna carga. ¿Ok? O sea, nuestra única tarea es usar bien la palabra, usar bien el pensamiento. De lo demás se encarga la ley. Y cuando tenemos esta confianza, esta fe, y dice Ernest Holmes, no hay que tener fe en Dios, sino fe de Dios. Cuando tenemos esa fe en nosotros mismos, en ese libre albedrío que lo sabemos usar correctamente, todo en serio es bien. O sea, tal vez suena mágico porque no lo hemos querido utilizar. Pero no es mágico, es lo natural, es lo natural en el ser humano. Y los niños lo tienen. O sea, vean a un niño como un niño no tiene rencor, no tiene miedo, no tiene nada de esas cosas. Nosotros al educarlos vamos enseñándoles ese tipo de sentimientos. Entonces, bueno, desaprendamos, ¿no? Y dice, así, nuestra divina sociedad con la guía divina transfiere la carga y le quita el peso de la vida. Nuestra parte es plantar la semilla. Cada pensamiento, acuérdense, me encanta como lo dice Holmes, es una semilla. Plantar la semilla correcta, saber que la ley fluye de la palabra, saber que la palabra es el punto de partida de toda creación.
Entonces, cada pensamiento es una creación, acuérdense, cada vez que estamos pensando, y estamos pensando todo el tiempo, a veces lo estamos diciendo, compartiendo con los demás, a veces estamos callados, pero internamente estamos pensando. Todo eso es crear, estamos creando nuestra vida, somos creadores de nuestra vida, ¿ok? Las ideas son cosas, dice Ernest Holmes, saber que todo el universo físico es una cosa del pensamiento, ¿ok? Dice, y cuando hayamos transferido la carga a la ley y cuando hayamos encomendado nuestra propia alma a la paz, tendremos un nuevo interés y un punto de vista fresco, porque estaremos entrando en el espíritu de la vida y la vivacidad de la vida y en la alegría de esta vivacidad. Qué bonito, ¿no? O sea, nos hemos concentrado mucho en lo material, en lo físico, y realmente recuerden que somos espíritu teniendo una experiencia física, humana, material en esta dimensión, pero nuestro espíritu no nació aquí, nació en nuestro cuerpo. Y cuando muramos, muere el cuerpo, pero el espíritu sigue adelante. O sea, el espíritu es infinito, entonces no nace, no muere, ¿ok? Dice, en nuestro mundo individual tenemos el poder y el conocimiento para crear estas experiencias individuales que hacen que la vida valga la pena. Y no hay límite para la evolución de estas experiencias, porque una conclusión llevará a la siguiente. Y es que se va haciendo una cadena muy hermosa y cada vez va haciendo más y más el bien. Este es el simbolismo del octavo, que significa que el final de cualquier particular serie creativa no es más que el principio de una nueva serie creativa. Y esto es súper matemático, súper física cuántica, es totalmente científico lo que nos enseña Ernest Holmes, cómo nos enseña a usar la mente de manera científica, es científico. O sea, se hace si siempre hacemos el experimento de la misma forma, como, o sea, a veces es de que voy a pensar mal y eso no importa, bueno, pues siempre me va a salir lo mismo, una realidad que no quiero. Y en cambio, si voy haciendo cada vez con mejores palabras, con mejores sentimientos, con mejores pensamientos, cada instante de mi vida, pues mi vida se va demostrando, o sea, más y más que eso es, ¿ok? Dice, hay en cada uno de nosotros la voluntad de vivir, de disfrutar, de expresar y desplegarnos. Esta voluntad es divina y nuestra voluntad está en sociedad con esta voluntad divina y nuestra mente con esta divina mente. Por eso esperamos y creemos que todo el bien nos llegará. Claro que sí. Y al transferir nuestra carga, un nuevo significado llega a la vida, una expresión personal más espontánea. Porque eso somos amor. La tristeza da lugar a la alegría y la confusión se rinde a la paz. La acción privada de fricción se mueve sin fatiga y el drama sin fin de la vida nos presenta escenas inspiradoras y experiencias siempre en movimiento. ¿Ok? Entonces, bueno, y nos dice Holmes al final que este es el nuevo cielo y la nueva tierra. Entonces, cielo y tierra están aquí y cielo y tierra dependen de cada uno de nosotros. Somos un ser creativo con un libre albedrío profundísimo. Entonces yo los invito, amigos queridos, a usarlo, a practicar toda la semana, cuidando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, sabiendo que siendo muy amables con nosotros, que cuando vienen esos pensamientos que no queremos, hacerles un espacio para transformarlos en amor, para no dejar que se queden ahí y que se vaya haciendo ese patrón en nosotros de transformar todo pensamiento que venga negativo en algo positivo. Y los positivos, pues dejarlos pasar así o transformarlos en más amor, en más esa alegría de encontrar aquí la felicidad y quererla compartir con los demás, de esa alegría de descubrir quiénes somos, que somos esos seres divinos y querer compartir esos talentos divinos con todos los demás que también son seres divinos, únicos e irrepetibles. Entonces, bueno, pues los invito muchísimo a practicar y nos vemos aquí el siguiente miércoles. Mis compañeros están Susi el viernes, Sergio el domingo,
Miguel el lunes y también creo que Miguel da un servicio los sábados, entonces los invitamos a seguirnos escuchando. Muchísimas gracias a todos. Bendiciones. Hasta luego.